apegado a su rostro empapado y temblaba sin control. La tormenta azotaba Manhattan como un látigo furioso. Un relámpago rasgó el cielo por un instante, iluminando las calles vacías y cubiertas de agua. Dentro de un sedán negro, Ethan Reynolds aferraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El suave jazz que sonaba en el auto no lograba calmar la tormenta en su mente. El magnate tecnológico, conocido por su fortuna y su actitud impenetrable, miró su reflejo en el espejo retrovisor. Las gotas de lluvia distorsionaban su imagen, pero aún así podía ver la misma expresión que lo había atormentado durante meses: culpa, un error del pasado, uno que ni todo el dinero del mundo parecía capaz de borrar. De repente, algo cruzó su campo de visión. Una figura tambaleante apareció en medio de la calle, cargando un pequeño bulto entre los brazos. Ethan pisó el freno de golpe. Los neumáticos chirriaron y el auto patinó levemente antes de detenerse a escasos centímetros de la mujer. Su corazón latía con fuerza, como un tambor frenético. La lluvia había convertido todo en un cuadro borroso, pero bajo el resplandor amarillento de los faros pudo distinguir la silueta temblorosa. «¡Qué demonios!», murmuró para sí mismo antes de abrir la puerta. La lluvia lo golpeó como una pared de agua helada. Sus costosos zapatos de cuero se hundieron en un charco de lodo, pero no le importó. La mujer estaba de rodillas, protegiendo con su cuerpo lo que parecía ser un bebé. Su cabello empapado se pegaba a su rostro pálido, y su cuerpo entero temblaba incontrolablemente. Pegado a su rostro, su piel pálida estaba manchada de suciedad. «Oye, ¿estás bien?», gritó Ethan, su voz luchando contra el rugido de la tormenta. Ella levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los de él, llenos de una mezcla de miedo y desafío. «Quédate atrás», advirtió, aferrando al bebé aún más fuerte contra su pecho. Ethan levantó las manos en un gesto de rendición. «Relájate, no voy a lastimarte». «No necesito tu ayuda», replicó ella con firmeza, aunque sus dientes castañeteaban por el frío. El llanto del bebé rompió el aire, un sonido débil y desesperado que se ahogó entre la lluvia. «Sí, claro. Se nota que estás haciendo un gran trabajo aquí, en medio del aguacero», dijo Ethan con sarcasmo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la culpa lo mordió. Respiró hondo, intentando suavizar su tono. «Por favor, déjame ayudarte. No vas a durar 5 minutos más aquí afuera». Ella dudó. Sus ojos fueron de su rostro al auto. El llanto del bebé se intensificó, como si aumentara la tensión en el aire. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó entrecerrando los ojos, analizándolo, como si intentara decidir si era un monstruo o un salvador. «No puedes», respondió Ethan, dando un paso atrás, «pero confía en lo que ves. Estoy aquí, bajo esta tormenta, sin ninguna buena razón más que querer ayudar». Aquí estaba, sosteniendo la puerta abierta para una mujer y un bebé que apenas conocía. «No hay truco», dijo Ethan con calma. Ella parecía al borde de darse la vuelta y salir corriendo, pero la realidad tenía la última palabra. El bebé sollozó y dejó escapar un profundo suspiro. La mujer se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblorosas casi cedieron, pero Ethan la sostuvo instintivamente. «Suéltame», murmuró, más débil de lo que pretendía. Él obedeció de inmediato y simplemente señaló hacia el auto. «Subamos». Emily, como luego aprendería que se llamaba, se acomodó en el asiento trasero con cuidado, acunando al bebé con toda la gentileza que la situación le permitía. Ethan regresó al asiento del conductor. Su corazón aún latía con fuerza mientras miraba por el espejo retrovisor. «¿Algún lugar en específico?», preguntó, tratando de sonar casual. «No», respondió ella con un susurro. Estaba demasiado cansada para ofrecer más explicaciones. «Solo conduce». El silencio en el auto se llenó con el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales. Ethan presionó el acelerador y el motor rugió mientras se dirigían hacia Breitenstraße. Los edificios imponentes se alzaban como sombras siniestras en la noche. Ethan echó otra mirada al espejo. La mujer estaba sentada inmóvil como una estatua, con el bebé dormido en sus brazos. A pesar de su ropa empapada y su expresión cautelosa, había algo en ella que Ethan no podía ignorar. Era como mirar a alguien a quien el mundo había escupido, pero que aún se aferraba ferozmente a una pizca de dignidad. Cuando llegaron a su ático, la entrada elegante y moderna brillaba como un santuario en la oscuridad. Ethan bajó primero, sintiendo el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. Nunca llevaba gente a su casa, mucho menos a extraños, pero aquí estaba, sosteniendo la puerta abierta para una mujer y un bebé que acababa de encontrar en medio de la tormenta. Más que solo la suciedad de su piel, por un instante,
Parecía llevarse también parte del peso que cargaba sobre los hombros. Había algo en esa noche, o en ella, que lo desarmó por completo. «Entra», dijo Isen, sosteniendo la puerta abierta. Emily dudó una vez más, aferrando al bebé como si fuera tanto un escudo como un arma. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, su voz impregnada de la desconfianza de alguien que ya había visto lo peor del mundo. Isen se encogió de hombros. «El tiempo que sea necesario». Con pasos lentos y cautelosos, cruzó el umbral. La opulencia del lugar parecía devorarla, haciéndola encogerse instintivamente. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, con sus luces parpadeando como constelaciones lejanas. Pero Isen no miraba la vista, miraba la forma en que Emily aún estudiaba cada rincón del lugar, como si esperara una trampa oculta. El bebé comenzó a moverse inquieto en sus brazos, y Isen aprovechó el momento para acercarse y ofrecerle algo raro en su vida, una sonrisa genuina. «Empecemos con un baño caliente y algo de comer, luego averiguaremos el resto». Emily solo asintió, pero por un breve momento, su mirada se suavizó. No era confianza plena, pero era un comienzo. Y en ese instante, Isen sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la redención. Refrigerador en busca de algo adecuado. El agua caliente arrastró consigo la suciedad fría que se había adherido a su piel durante días. En el baño de mármol impecable, el espejo seguía empañado, pero Emily evitó mirarlo. No quería enfrentarse al reflejo de alguien que ya no reconocía. En su lugar, cerró los ojos y se permitió relajarse por primera vez en semanas. Mientras tanto, en la sala de estar, Isen caminaba de un lado a otro con un vaso de whisky en la mano. El hielo tintineaba suavemente mientras reflexionaba sobre su decisión. Era un hombre de lógica, alguien que planeaba cada movimiento con precisión milimétrica. Pero esto, dejar entrar a dos extraños en su casa, desafiaba toda razón. «¿Por qué estás haciendo esto, Isen?», la pregunta resonó en su mente. No hubo respuesta, o quizás no estaba listo para admitir la verdadera razón. El sonido de pasos desde el piso de arriba lo sacó de sus pensamientos. Emily apareció al pie de la escalera, envuelta en una bata blanca que le quedaba demasiado grande. Bajó con cautela, sosteniendo al bebé en sus brazos, sus ojos aún alerta, como los de un animal que no sabe si está realmente a salvo. «Tiene hambre», dijo, directa y sin rodeos. Isen asintió y se dirigió a la cocina, abriendo el refrigerador en busca de algo que pudiera servir. El refrigerador de acero inoxidable, que parecía más una bóveda que un electrodoméstico, se abrió con un suave zumbido. Isen comenzó a sacar varias cosas: fruta, leche, pan. No tenía idea de lo que comía un bebé, pero lo intentaría. Emily estaba descalza, sus dedos hundiéndose en la alfombra de felpa. La escena se sentía surrealista. Un hombre como él, en un lugar como este, preocupado por alimentar a un bebé, era casi ridículo. «No esperaba que supieras cómo cuidar a un bebé», dijo Emily, con un leve matiz de sarcasmo en la voz. «No», respondió Isen sin mirarla, «pero imagino que tampoco esperabas que me detuviera en medio de la calle para ayudarte». Emily guardó silencio. Tenía razón. Hombres como él, ricos, poderosos e intocables, no hacían cosas así. Abrazó al bebé más cerca de su pecho, como si ese simple gesto pudiera protegerla de una realidad que aún no comprendía del todo. Isen colocó un biberón en el mostrador y se giró hacia ella. «Puedes usar esto si quieres. Tiene leche y una mezcla de fórmula que encontré en un gabinete. Debería funcionar». Emily tomó el biberón con cuidado, sin apartar los ojos de él. Había algo en Isen que parecía fuera de lugar, como si él mismo estuviera tratando de entender por qué estaba haciendo todo esto. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente, su voz baja, casi un susurro. «¿Por qué nos trajiste aquí?». Isen dudó. Podría haber dado la respuesta fácil, decir que fue un impulso, que no podía soportar ver a una mujer y un bebé en esa situación. Pero esa no era toda la verdad. «Y eso te incomoda, ¿verdad?». Isen le sostuvo la mirada por un momento antes de exhalar con una pequeña sonrisa. «Sí», admitió, «no soy fan de la incertidumbre». Emily bajó la vista hacia el pequeño Sam, que seguía succionando el biberón con avidez. «Bienvenido a mi mundo», murmuró. Isen no dijo nada. En el fondo, sabía que le debía al menos una parte de la verdad. «Porque yo», comenzó, pero su voz vaciló. Tomó un sorbo de whisky, como si el alcohol pudiera aclarar sus pensamientos. «¿Por qué necesitaba?». Emily frunció el ceño, confundida. «¿Necesitabas qué? ¿Qué quieres decir?». Isen desvió la mirada.
como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas en voz alta. Negó con la cabeza y se encogió de hombros. Solo necesitaba. Lo dejó así, por ahora. Emily no presionó. No tenía la energía para desentrañar los secretos de un hombre como él. Además, el pequeño Sam la necesitaba más. Se sentó en el sofá, meciéndolo suavemente mientras el bebé chupaba el biberón con avidez. Desde la distancia, Ethan la observó. A pesar de la bata demasiado grande y del evidente agotamiento reflejado en su rostro, había algo en ella que lo cautivaba. No era solo su belleza, aunque era innegablemente hermosa. Era algo más profundo. Una fuerza en su interior que la mantenía en pie incluso en medio del caos. ¿Eres madre soltera?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Emily lo miró, visiblemente molesta por la pregunta. ¿Importa? Ethan levantó las manos, en un gesto de disculpa. No, solo curiosidad. Emily suspiró. Su padre nos dejó, dijo que no podía manejar este tipo de responsabilidad. Y yo, hizo una pausa, con una sonrisa amarga. Yo fui lo suficientemente ingenua como para creer que era mejor que eso. Ethan no respondió. Sabía lo que era ser abandonado, de una manera diferente, pero igual de dolorosa. Tal vez por eso este encuentro lo había inquietado tanto. «Eres un hombre acostumbrado a dar órdenes, ¿no?», preguntó de repente Emily, con una ceja arqueada. Ethan dejó escapar una leve risa, tomado por sorpresa. ¿Es así de obvio? Bastante obvio, pero aquí Emily lo estudió detenidamente. Aquí pareces fuera de control. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan no tuvo una respuesta. Eso debe ser incómodo. Ethan la miró, más impresionado que ofendido. Tal vez lo sea, admitió, pero no es el fin del mundo, ¿verdad? Emily esbozó una pequeña sonrisa, la primera que él le veía desde que la conoció. ¿Verdad? El reloj marcó la medianoche cuando finalmente subió a la habitación que Ethan había preparado para ella. Él se quedó en la sala de estar, con el vaso de whisky vacío a su lado. Por primera vez en años, sintió que había hecho algo bien. Pero al mismo tiempo, sabía que no era suficiente. Todavía no. La luz de la mañana se filtraba tímidamente a través de las enormes ventanas del ático, atravesando las cortinas de lino y proyectando un resplandor dorado sobre el piso de madera. Ethan estaba en la cocina, con una taza de café fuerte en una mano y su tableta en la otra, intentando sumergirse en el trabajo para acallar las voces en su cabeza. Pero la vista del pequeño Sam durmiendo plácidamente en una silla improvisada sobre el sofá hizo que su concentración flaqueara. Emily entró en la habitación con pasos silenciosos, todavía envuelta en la bata que él le había dado la noche anterior. Su rostro parecía más descansado, aunque sus ojos aún reflejaban una inquietud persistente. Al verla, Ethan sintió algo que no podía nombrar. Tal vez una extraña necesidad de entender cómo había logrado sobrevivir en medio de tanto caos. «Buenos días», se aventuró a decir, cerrando su tableta. «Buenos días», respondió Emily, dirigiendo la mirada a Sam antes de sentarse en la silla frente a él. «¿Durmió bien?» «Mejor que yo, al menos». Ethan esbozó una breve sonrisa. «Mi equipo de seguridad probablemente pasó la noche revisando registros. No recibo visitas inesperadas a menudo». Emily cruzó los brazos y una chispa desafiante iluminó su rostro. «Así que eso es todo». «¿Vas a investigarme?» Diluir el peso de sus pensamientos. «No sé de qué hablas», dijo, sin girarse. Emily lo estudió por un momento antes de soltar una risa seca. «Claro que lo sabes». Ethan cerró los ojos con frustración. No estaba acostumbrado a que la gente lo leyera con tanta facilidad. «No todos los actos de bondad tienen una razón oculta», respondió con frialdad. «Pero los tuyos sí», replicó ella sin dudar. La intensidad en su voz hizo que él finalmente se volviera. «¿Y si así fuera, importaría?» Emily sostuvo su mirada. «Depende de qué intentas expiar». Ethan sintió una punzada en el pecho. Durante años había creído que su pasado estaba enterrado, cubierto por el éxito y la distancia emocional, pero en solo unas horas, esta mujer desconocida había logrado arrancar las capas de su fachada con una precisión aterradora. Exhaló despacio, su mirada perdiéndose en la silueta de la ciudad más allá del ventanal. «Algunas culpas nunca desaparecen», murmuró. Emily no dijo nada, solo lo observó, como si entendiera que no estaba lista para soltar más preguntas. El silencio entre ellos ya no se sentía incómodo, se parecía más a un acuerdo tácito, una tregua momentánea entre dos personas que, de alguna manera,
Sabían lo que era cargar con un peso que nunca pediste. Como si nada hubiera pasado, pero nunca fue así. Nunca pude simplemente seguir adelante. Isen pasó una mano por su cabello, frustrado, sintiendo como la confesión lo desgastaba más de lo que había esperado. Emily seguía allí, inmóvil, sin rastro de juicio en su rostro, solo una quieta comprensión. ¿Y por eso nos ayudaste?, preguntó en voz baja. ¿Para compensarlo? Isen soltó una risa seca. No lo sé, tal vez solo quería hacer algo diferente por una vez, algo que no tuviera que esconder bajo contratos y acuerdos de confidencialidad. Emily asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. No puedes cambiar el pasado, dijo finalmente, pero puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser a partir de ahora. Isen la miró, sorprendido por la simplicidad y la verdad en sus palabras. Durante años había cargado con la culpa, pero nunca había considerado la posibilidad de que aún pudiera elegir algo diferente. El sonido del pequeño Sam removiéndose en el sofá interrumpió el momento. Emily se giró instintivamente hacia él, su expresión endureciéndose con esa mezcla de ternura y determinación que la definía. Isen la observó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez aún no era demasiado tarde para cambiar. Se rompió cuando Sam dejó caer la cuchara al suelo, soltando una risita traviesa. Emily se inclinó para recogerla, pero Isen se le adelantó, agachándose con rapidez y entregándosela de vuelta al bebé con una inesperada suavidad. «Tienes manos rápidas», comentó Emily con una pequeña sonrisa. «Reflejos de negocios», bromeó Isen, aunque su tono aún tenía un rastro de la conversación anterior. Emily notó la sombra en su expresión y decidió no presionar. Sabía reconocer a alguien que llevaba demasiadas cargas sobre los hombros. En cambio, cambió de tema. «No pareces el tipo de persona que se toma el tiempo para comer en casa», dijo, señalando la cocina impecable y la despensa con productos que parecían intactos. Isen soltó un resoplido, tomando asiento en el taburete frente a ella. «No lo hago. La mayor parte del tiempo estoy en reuniones o cenas de trabajo. Mi chef personal se ha resignado a que apenas toque la comida que deja preparada». Emily levantó una ceja. «¿Chef personal? Ya veo que vivo en otro mundo». «Uno al que fuiste arrastrada sin previo aviso», admitió Isen, apoyando los codos en la mesa. Ella bajó la mirada hacia Sam, quien seguía golpeando la cuchara contra la mesa con absoluta felicidad. «Bueno, al menos él no parece quejarse», dijo con una sonrisa suave. Isen la observó, fijándose en la forma en que su expresión se relajaba cuando miraba a su hijo. Era una imagen tan ajena a su mundo de tratos cerrados y contratos blindados que lo desconcertaba. Por un momento, permitió que el silencio entre ellos se sintiera cómodo, como si, a pesar de sus diferencias, estuvieran empezando a entenderse. Orgullo deja de ser una opción. Isen la miró fijamente, como si analizara cada palabra, cada matiz de su voz. Había algo en su sinceridad cruda que le resultaba desconcertante y, al mismo tiempo, familiar. «No tienes idea de cuántas personas han tratado de engañarme con historias tristes», dijo finalmente, con un tono que no era acusador, sino meramente un hecho. Emily no se inmutó. «Y tú no tienes idea de cuántas veces he oído promesas vacías». Un silencio pesado cayó entre ellos, interrumpido solo por el suave murmullo de Sam, medio dormido en su manta. Isen suspiró y pasó una mano por su cabello. «No quiero que pienses que esto tiene un precio. No estoy esperando nada a cambio». Emily soltó una risa baja, incrédula. «Todo tiene un precio, Isen. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo?». Él no respondió de inmediato. La verdad era que ni siquiera estaba seguro de la respuesta. Desde el momento en que los había recogido de la calle, algo en su interior había cambiado, aunque no podía decir exactamente qué. En lugar de responder, simplemente la miró, y por primera vez, sin barreras, sin máscaras, Emily sostuvo su mirada y vio algo que la dejó inquieta. Isen Blake, el magnate impenetrable, el hombre que podía comprar lo que quisiera, estaba tan perdido como ella. Y Decepciones le decía que nada en la vida era gratis. Porque esto, hizo un gesto hacia las cajas, es demasiado. Isen inclinó la cabeza, estudiándola con una expresión que no dejaba claro si estaba confundido o irritado. ¿Demasiado? ¿Qué significa eso? Emily cruzó los brazos, sintiendo que su propio orgullo la mantenía firme en su decisión. «Significa que no quiero deberte nada». Isen suspiró, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. «No me debes nada, Emily, no es caridad, es sentido común. No puedes seguir usando la misma ropa todos los días, y Sam necesita más de lo que tienes en esa mochila raída».
Ella apretó la mandíbula, sus ojos oscurecidos por la duda. La gente no hace esto sin esperar algo a cambio. Isen dio un paso hacia ella, no lo suficiente para intimidarla, pero lo bastante cerca para que entendiera que hablaba en serio. No soy la gente. Emily tragó saliva, parte de ella quería creerle, pero la otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar de todo el mundo, se resistía. Miró las cajas, luego a Sam, que dormía plácidamente, ajeno a la batalla interna de su madre. Solo acéptalo, dijo Isen, más suave esta vez, no por mí, sino por él. Emily cerró los ojos un momento, tomando una respiración profunda. Cuando los abrió, su resistencia parecía haber cedido un poco. Está bien, susurró finalmente, pero no te acostumbres. Isen sonrió levemente, como si supiera que, de alguna manera, esto era solo el principio. Su instinto le dijo que algo estaba a punto de cambiar. Emily se giró justo cuando una mujer entraba en la sala con la confianza de alguien que pertenecía allí. Era alta, elegante y vestía un traje entallado que gritaba poder y control. Sus ojos afilados recorrieron la habitación hasta detenerse en Emily y luego en Sam, quien seguía jugando sin notar la tensión repentina en el aire. «¿Y bien?», dijo la mujer con voz firme, dirigiéndose a Isen, quien acababa de aparecer en el umbral de la puerta. Él cruzó los brazos y la miró sin expresión. «No esperaba verte aquí, Claire». Claire sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a estar en control de la situación. «Cuando dejaste de responder mis llamadas, decidí venir en persona, y ahora veo por qué». Sus ojos volvieron a Emily, analizándola con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Quién es ella?». Emily sintió que la miraban como si fuera un problema que necesitaba resolverse. Su espalda se tensó, pero mantuvo la compostura. «No creo que eso sea asunto tuyo», respondió Isen con calma. Claire levantó una ceja, claramente sorprendida por su respuesta. «Todo lo que tiene que ver contigo es asunto mío, o al menos, lo era». Isen exhaló lentamente, como si estuviera reuniendo paciencia. «Si viniste a discutir sobre el pasado, este no es el momento». Claire soltó una risa breve y sin humor. «Oh, Isen, siempre tan reservado, pero no me subestimes. Algo me dice que esto», señaló a Emily y a Sam con un gesto de la mano, «es más complicado de lo que parece». Emily sintió una punzada de incomodidad. No sabía quién era Claire ni qué papel jugaba en la vida de Isen, pero una cosa era segura, su presencia acababa de hacer todo más difícil. Alguien significativo en la vida de Isen, aunque él no parecía particularmente emocionado de verla. «Las circunstancias cambiaron», respondió Isen con calma. «No creo que esa cena sea una prioridad en este momento». Claire entrecerró los ojos y cruzó los brazos. «¿Las circunstancias?», repitió, su mirada afilada dirigiéndose fugazmente a Emily y Sam antes de volver a Isen. «¿Me estás diciendo que estos invitados inesperados son la razón por la que rompiste un compromiso importante?». Emily sintió una punzada de irritación por la forma en que Claire hablaba de ella y de su hijo, como si fueran una carga o una molestia. Mantuvo la mirada baja, concentrándose en Sam, pero sus oídos no perdieron ni una sola palabra. «No tengo que justificar mis decisiones contigo, Claire», dijo Isen con un tono que indicaba que la conversación estaba llegando a su límite, «y si viniste solo para cuestionar mi tiempo y mis prioridades, entonces creo que hemos terminado aquí». Claire soltó una risa breve, sin rastro de diversión. «Vaya, así que es cierto», susurró más para sí misma que para él. «Te estás ablandando, Isen, qué interesante». El comentario hizo que Isen apretara la mandíbula, pero no respondió. Claire dio un último vistazo a Emily, como si estuviera evaluándola una vez más, y luego suspiró dramáticamente. «Muy bien», dijo, alisando su vestido con las manos. «No insistiré, por ahora, pero sabes tan bien como yo que no puedes huir de ciertas obligaciones. Isen, nos vemos pronto». Se giró con la misma elegancia con la que había llegado y salió, sus tacones resonando por el pasillo hasta que la puerta principal se cerró tras ella. El silencio que quedó en la habitación fue pesado. Emily miró a Isen, esperando alguna explicación, pero él simplemente suspiró y pasó una mano por su cabello, como si la visita lo hubiera agotado más de lo que quería admitir. «Lo siento por eso», dijo finalmente. «Claire puede ser persistente». Emily soltó un suspiro, ajustando a Sam en sus brazos. «No tienes que explicarme nada», respondió, aunque en el fondo, la curiosidad seguía ardiendo dentro de ella. «Cosas a mi manera», dijo Isen con firmeza. «No dejo que nadie decida por mí, ni mi familia, ni Claire, ni nadie más».
Emily sostuvo su mirada por un momento, tratando de descifrar qué era lo que realmente pasaba por su mente. Entonces, ¿por qué ella cree que todavía tiene una oportunidad contigo?, preguntó con suavidad, pero sin rodeos. Isen dejó escapar una risa seca y sin humor, sacudiendo la cabeza. Porque Claire nunca acepta un no por respuesta, respondió. Está acostumbrada a conseguir lo que quiere, pero en este caso, está perdiendo el tiempo. Emily asintió lentamente, aunque la sombra de duda aún permanecía en su mente. Sabía reconocer cuando alguien no estaba diciendo toda la verdad, y algo en la manera en que Isen hablaba de Claire le indicaba que la historia era más profunda de lo que él estaba dispuesto a admitir. El silencio volvió a instalarse entre ellos, solo interrumpido por el suave balbuceo de Sam. Emily bajó la mirada hacia su hijo y lo acomodó mejor en sus brazos, tratando de concentrarse en lo que realmente importaba. Bueno, supongo que eso no es asunto mío, dijo finalmente, girándose para llevar a Sam a su habitación. Buenas noches, Isen. Isen la observó alejarse, sintiendo una extraña punzada en el pecho. No estaba seguro de qué era más complicado en ese momento, su pasado con Claire o la inesperada presencia de Emily y Sam en su vida. Suspiró y pasó una mano por su cabello antes de dirigirse a su estudio. Una cosa era segura, su mundo estaba cambiando, y aún no sabía si estaba listo para ello. Jugando con un bebé como si fuera lo más natural del mundo, era una imagen que jamás habría asociado con él cuando lo conoció. Tal vez mañana puedas ganarle, bromeó Emily, apoyándose contra el marco de la puerta mientras secaba una botella con un paño. Isen la miró con una sonrisa ladeada, algo raro en él, pero genuino. Lo dudo. Sam tiene una estrategia implacable, respondió mientras el bebé volvía a derribar la torre con entusiasmo. No puedo competir contra eso. Emily soltó una pequeña risa y sacudió la cabeza antes de regresar a la cocina. No sabía exactamente en qué momento su percepción de Isen había empezado a cambiar, pero lo estaba haciendo, y eso la inquietaba. Un hombre como él no formaba parte de su mundo, y ella tampoco pertenecía al suyo. Aún así, la calidez inesperada de la escena frente a ella le hacía cuestionarse todo. Isen observó a Emily desaparecer de su vista y sintió algo removerse dentro de él. No estaba seguro de qué era, pero por primera vez en mucho tiempo, la sensación no era fría ni vacía. Tal vez, solo tal vez, algunas cosas sí podían cambiar. Ininteligible antes de soltar una carcajada, como si su mundo fuera puro y simple, sin complicaciones. Parece que está de acuerdo contigo, dijo Emily, observándolos con una expresión que ni siquiera ella entendía del todo. Isen la miró, sosteniendo a Sam con facilidad, como si lo hubiera hecho toda su vida. Tal vez él sea más sabio que nosotros, comentó con una media sonrisa antes de inclinarse y dejar al bebé en su pequeña manta de juegos. Emily cruzó los brazos, estudiándolo. Cada día que pasaba con él, las líneas que había trazado entre ellos se volvían más borrosas. Isen Reynolds no era el hombre que ella había imaginado al principio. Sí, era poderoso, imponente y acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero también había algo más profundo en él, algo que lo hacía real. Y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Bueno, es tarde, dijo finalmente, rompiendo la tensión en el aire. Deberíamos descansar. Isen asintió lentamente, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero lo guardó para sí mismo. Sí, tienes razón, respondió en voz baja. Emily se inclinó para recoger a Sammy. Antes de salir de la habitación, le lanzó una última mirada a Isen. Buenas noches, Isen. Él la observó mientras se alejaba, su silueta desvaneciéndose en la penumbra del pasillo. Buenas noches, Emily, susurró, aunque sabía que ella ya no lo escuchaba. Se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un suspiro. Definitivamente, algo estaba cambiando. Cumplía. Vendrían por ti y por el niño, respondió Peter, su voz cargada de desesperación. Isen entrecerró los ojos, cruzando los brazos mientras analizaba la escena frente a él. ¿Quiénes son, ellos?, preguntó con tono frío y calculador. Peter tragó saliva y miró a Emily, como si buscara permiso para hablar. Ella apartó la mirada, su pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Finalmente, exhaló con fuerza y enfrentó a su hermano. Peter, dime que no volviste a meterte con ellos. El hombre bajó la cabeza, avergonzado. No tuve opción, no después de lo que pasó la última vez. Me encontraron, y ahora te están buscando a ti. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emily, sus peores temores se estaban haciendo realidad. Isen dio un paso adelante, su presencia dominante llenando la habitación. ¿Quiénes son y qué quieren?, exigió,
su paciencia agotándose rápidamente. Peter miró a Isen como si apenas se diera cuenta de que estaba ahí, de la clase de hombre que era. Son gente peligrosa, susurró, y si no hacemos algo rápido, vendrán por ustedes. El silencio que siguió fue sofocante. Emily sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Isen no apartó la mirada de Peter. Sus músculos se tensaron, su mente ya trabajando en una solución. Eso no va a pasar, dijo con una firmeza que no dejaba espacio a discusión. Emily lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Algo en su interior le decía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Pero esto era diferente. Esto no era solo un trato de negocios o una amenaza corporativa. Esto era personal. Isen inhaló profundamente y luego exhaló con control, su decisión ya tomada. Dame nombres, dijo con frialdad, mirando a Peter. El hombre levantó la vista, sorprendido y asustado a la vez. Isen, esto no es algo con lo que puedas lidiar. No te lo estoy preguntando, lo interrumpió Isen, su tono cortante como una navaja. Dame los nombres y yo me encargaré. Emily lo miró con los ojos bien abiertos. Isen, no. Emily, respondió él, su mirada encontrándose con la de ella. No voy a dejar que nadie te toque. El corazón de Emily latía desbocado. Había algo en la certeza de su voz, en la firmeza de su postura, que hacía que una parte de ella quisiera creerle. Peter suspiró, pasándose una mano por el cabello con desesperación. Son los hermanos Ortega. Dirigen una operación fuera de Brooklyn. No son del tipo que olvida una deuda. Isen asintió, procesando la información. Bien, eso es todo lo que necesito saber. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en un susurro. Isen la miró fijamente. Lo que sea necesario. El silencio que siguió fue abrumador. Emily apretó a Sam contra su pecho, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida, tal vez no tenía que huir. No se trata de deudas, se trata de que no quiero que te hagas daño por mi culpa. Isen sostuvo su mirada, su mandíbula tensa. No es por una deuda, Emily, dijo con seriedad, es porque quiero hacerlo. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de palabras no dichas y emociones difíciles de procesar. Peter apartó la mirada, sintiéndose fuera de lugar en el intercambio. Emily bajó la vista hacia Sam, que se removía inquieto en sus brazos, ajeno al torbellino de tensión en la habitación. No quiero que esto se convierta en una pelea que no puedas ganar, susurró ella. Isen dio un paso más cerca. Créeme, Emily, no entro en peleas que no pueda ganar. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Sabía que Isen no era un hombre común, que tenía recursos y poder, pero también sabía que los Ortega eran despiadados. Si vamos a hacer esto, necesito que me prometas algo, dijo alzando la mirada. Lo que sea. Si en algún momento esto se sale de control, si se vuelve demasiado peligroso, nos iremos, Sam y yo. Isen apretó los puños. La idea de que se marchara era como un golpe en el pecho, pero él no era un hombre que hiciera promesas a la ligera. No llegará a eso, respondió con convicción. Emily sostuvo su mirada por un largo instante, buscando una mentira en sus ojos y no encontrándola. Finalmente, asintió. Está bien, susurró. Isen sintió una extraña sensación de alivio y determinación. No importaba lo que tuviera que hacer. Emily y Sam estaban bajo su protección ahora, y nadie, ni siquiera los Ortega, los tocaría. Emily levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y algo más profundo, algo que parecía una súplica silenciosa. No entiendes, Isen, susurró, no es solo una deuda, es lo que hacen con la gente que no paga, no se detendrán. Isen apretó la mandíbula, su mirada firme sobre ella. Déjame preocuparme por eso, no estás sola en esto. Peter, aún encogido en el sofá, dejó escapar un suspiro tembloroso. Emily, él tiene razón, no puede seguir huyendo. Emily cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, su resolución se mezclaba con la desesperación. No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. Isen tomó su rostro con suavidad, obligándola a mirarlo. No es por tu culpa, y no voy a dejar que nadie te lastime a ti ni a Sam. El peso de sus palabras cayó sobre ella como un escudo protector, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, no tendría que luchar sola. Un fuerte golpe en la puerta lo sacudió de su burbuja. Isen giró lentamente hacia la entrada, su expresión oscureciéndose. Quédate aquí,
ordenó en voz baja antes de caminar con paso firme hacia la puerta. Emily abrazó a Sam con fuerza, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que esto era solo el comienzo. Algo que podía controlar, como todo lo demás en mi vida, confesó Isen, su mirada fija en el líquido oscuro dentro de su taza. Pero ahora me doy cuenta de que ustedes, no son algo que deba arreglar, sino algo que debo proteger. Emily lo observó en silencio, su corazón atrapado entre la incredulidad y una esperanza que no quería permitirse sentir. No sé si puedo quedarme, murmuró finalmente, no cuando sé que podrían hacerte daño. Isen la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. No soy fácil de intimidar, Emily, y haré lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Ella bajó la vista, sus dedos jugando con el borde de la taza que aún no había probado. ¿Y si no puedes? Su voz apenas era un susurro. Isen se inclinó ligeramente hacia ella, su expresión firme pero llena de una honestidad cruda. No existe esa opción. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de palabras no dichas, de emociones que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Fuera, la ciudad seguía su ritmo imparable, ajena a la batalla silenciosa que se libraba en ese ático, pero dentro, en ese pequeño espacio de incertidumbre y miedo, también había algo más. Algo que empezaba a sentirse peligrosamente parecido a un hogar. Esperó, dándole espacio, dándole tiempo, sujetó sus manos con una paciencia que no exigía, con una firmeza que no sofocaba. Emily tragó saliva, sintiendo como la tormenta dentro de ella se volvía aún más caótica. Siempre he tenido que ser fuerte, susurró, para mí, para Sam. Nadie ha estado realmente ahí para nosotros antes. Isen apretó levemente sus manos, su mirada inquebrantable. Yo estoy aquí ahora. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que la hizo temblar, porque si las aceptaba, significaba bajar la guardia, y si bajaba la guardia, significaba que podría perder algo más que su seguridad. Podría perderlo a él. No sé si puedo hacerlo, Isen, confesó. No sé si puedo confiar en que esto no termine en más dolor. Isen inspiró profundamente, como si sus siguientes palabras le costaran más de lo que quería admitir. Yo tampoco sé cómo terminará esto, Emily, pero sí sé lo que quiero, y lo que quiero es que te quedes, que me dejes demostrarte que no tienes que hacerlo sola. Emily cerró los ojos por un momento, todo en su interior le gritaba que corriera, que se protegiera, que no repitiera los errores del pasado, pero cuando los abrió de nuevo y encontró la mirada de Isen, algo en su interior titubeó. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Comentario la tomó por sorpresa. Emily lo miró, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. No digas cosas que no sientes, Isen, murmuró, bajando la mirada. Isen frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia ella sin dejar de sostener a Sam. ¿Por qué piensas que no lo siento? Emily suspiró, abrazándose a sí misma como si intentara crear una barrera invisible. Porque las cosas buenas no duran, porque cada vez que he creído en alguien, me han demostrado que estaba equivocada. Isen la observó en silencio por un momento antes de hablar, su voz baja pero firme. No soy las cosas buenas que no duran, Emily, no soy el pasado que te hirió, soy un hombre que tomó una decisión el día que te conoció, y esa decisión fue quedarme. Emily levantó la vista, encontrándose con su mirada, había algo en sus ojos, una promesa silenciosa que la desarmó por completo. Déjame demostrarte que no todos desaparecen cuando más los necesitas. Ella tragó saliva, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba. Quería creerle, quería creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si lo perdía todo otra vez? Isen pareció leer sus dudas porque dio un paso más cerca, sin presionarla, pero dejándole claro que ahí estaba. Solo un día a la vez, Emily, no tienes que darme más que eso. Emily miró a Sam, dormido plácidamente en los brazos de Isen, y sintió algo dentro de ella aflojarse, como si por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza atravesara su oscuridad. Está bien, susurró, y por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no tendría que hacerlo todo sola. Isen soltó una carcajada, mirando a Emily con diversión mientras balanceaba suavemente a Sam en sus brazos. Bueno, no puedo ser aterrador todo el tiempo, respondió con una sonrisa juguetona. No quiero que Sam tenga pesadillas por mi culpa. Emily negó con la cabeza, sintiendo una calidez inesperada en su pecho. Creo que él ya te tiene bien descifrado, dijo,
observando cómo Sam extendía sus manitas hacia Isen, claramente encantado con su compañía. Isen la miró con una expresión más suave, casi vulnerable. ¿Y tú, ya me tienes descifrado? La pregunta la tomó por sorpresa. Su sonrisa se desvaneció levemente, y un cosquilleo recorrió su piel. No lo sé, admitió en voz baja. Aún estoy intentando entender qué significa todo esto. Isen asintió despacio, como si esperara esa respuesta. No tienes que apresurarte, Emily, no voy a ninguna parte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado más profundo de lo que ella estaba lista para enfrentar. Pero en ese momento, en la tranquilidad del ático, con el sol acariciando la habitación y la risa de Sam llenando el espacio, Emily permitió que la esperanza se colara entre sus miedos. Tal vez, solo tal vez, no tenía que hacerlo todo sola. Emily dejó escapar una pequeña risa mientras observaba a Sam juguetear con el cabello de Isen, completamente ajeno a la conversación seria que acababan de tener. Parece que alguien quiere toda tu atención, dijo con una sonrisa, observando cómo Sam se aferraba a Isen con total confianza. Isen hizo una mueca dramática, fingiendo dolor. ¿Sabes lo difícil que es mantener un peinado decente con este pequeño tirano?, bromeó, haciendo que Sam riera aún más. Emily lo miró con ternura. Nunca había imaginado ver a alguien como Isen en una escena tan simple y cotidiana, pero ahí estaba, sosteniendo a su hijo con una facilidad y naturalidad que le robaba el aliento. «Te ves bien con él», susurró sin pensarlo demasiado. Isen alzó la mirada, sorprendido por sus palabras. Luego, una sonrisa sincera y cálida se extendió por su rostro. «Me gusta estar con él, me gusta estar contigo». Emily sintió como su corazón se aceleraba. Quería creerle, quería aferrarse a la calidez de sus palabras, pero el miedo aún la acechaba. «Isen», comenzó, pero él negó suavemente con la cabeza. «No tienes que decir nada ahora, solo, permíteme estar aquí, para los dos». Emily bajó la mirada a Sam, quien bostezaba tranquilamente en el regazo de Isen. En ese instante, con el sol iluminando la habitación y la risa de su hijo aún flotando en el aire, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, confiar en él no sería un error. Fue fácil, pero ya no tienen forma de presionarlo. Emily suspiró, aliviada pero también preocupada. «No tenías que hacer eso, Isen». «Sí, sí tenía», respondió él con firmeza. «No permitiré que nadie use a Peter para llegar a ti». Ella bajó la mirada a Sam, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Parte de ella quería creer que todo podía ser así de simple, que podía confiar en Isen sin reservas, pero otra parte, la que había aprendido a temer, la hacía dudar. «Isen, tengo miedo de depender demasiado de ti», confesó en un susurro. Él tomó suavemente su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No se trata de depender de mí, se trata de apoyarnos mutuamente. No quiero que enfrentes esto sola, Emily». Ella levantó la vista y lo encontró observándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Dame la oportunidad de demostrarte que puedes confiar en mí». Emily tragó saliva, sintiendo como su corazón martilleaba en su pecho. Con una leve sonrisa, apretó su mano en respuesta. Tal vez, solo tal vez, Isen era la excepción. Quedarse, quería intentarlo. Emily tomó aire profundamente, como si estuviera absorbiendo la realidad de ese instante. Todo en Isen, desde la forma en que sostenía a Sam hasta la calidez de su mirada, le decía que este hombre era diferente. «Nunca pensé que encontraría algo así», admitió en voz baja. Isen le dedicó una sonrisa tierna. «A veces, lo mejor llega cuando menos lo esperamos». Sam balbuceó algo incomprensible y luego bostezó, acomodándose más en los brazos de Isen. Emily observó la escena y su corazón se llenó de algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Creo que por primera vez en años, quiero creer en algo», susurró. Isen extendió una mano libre y tomó la suya con ternura. «Entonces, empecemos con esto, con nosotros». Emily asintió, y aunque el miedo seguía ahí, por primera vez no la dominaba, porque con Isen y Sam, tenía algo por lo que valía la pena arriesgarse. Emily lo miró, su corazón latiendo con una calidez reconfortante. «Yo tampoco», admitió en voz baja, observando a Sam acomodarse en su regazo, sus pequeños ojos luchando contra el sueño después de tanto jugar. Isen la contempló con ternura, su pulgar acariciando suavemente la palma de su mano. «Pero aquí estamos, juntos». Emily asintió, sintiendo como cada miedo y duda se disipaban poco a poco. Lo que habían construido no era perfecto, pero era real, era suyo.
El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados mientras la tarde se convertía en noche. Sam dejó escapar un pequeño suspiro antes de rendirse al sueño, su cabecita apoyada contra el pecho de su madre. Isen sonrió, inclinándose para besar con suavidad la frente de Emily. «Te amo», susurró. Emily cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras se grabaran en su corazón. Luego, lo miró con una sonrisa sincera y llena de certeza. «Yo también te amo». Y en ese instante, supo que no importaba lo que el futuro les deparara, mientras estuvieran juntos, todo estaría bien. Exactamente donde debía estar. El corazón de Emily latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que, por primera vez en su vida, había encontrado un hogar en los brazos de alguien que realmente la amaba. Isen la sostuvo con ternura, besando su frente mientras el pequeño Sam jugaba con la cajita dorada, ajeno al profundo significado del momento. «Siempre pensé que la felicidad era algo inalcanzable para mí», y susurró Emily, mirándolo a los ojos. «Pero tú hiciste que creyera de nuevo». Isen sonrió, acariciando su mejilla con el dorso de sus dedos. «No solo creas en ello», dijo con suavidad, «vívelo, conmigo, con Sam». Emily sintió que las últimas dudas desaparecían, reemplazadas por un amor tan inmenso que apenas cabía en su pecho. «Para siempre», susurró, antes de besarlo con todo lo que tenía en su alma. El sol terminó de ocultarse en el horizonte, y con él se cerraba un capítulo de dolor e incertidumbre, pero lo que comenzaba era aún más hermoso, una vida llena de amor, esperanza y la promesa de un futuro juntos. Exactamente donde debía estar, con Isen, con Sam, y con el amor que, al fin, habían elegido juntos.